My name is Father Joseph Pfeiffer. Mi nombre es Joseph Pfeiffer. From the United States of America. Estados Unidos de América. Priest of the Society of St. Pius X. Sacerdote de la Sociedad de San Pío X. And it's a privilege to be here with you in Ecuador. Es un privilegio estar con ustedes aquí en Ecuador, en Cuenca. And to bring our Lord Jesus Christ and the faith. Y traer a nuestro Señor Jesucristo y la fe. Which was the mission of the holy founder of our society, Bishop Marcel Lefebvre. Que fue la misión de nuestro fundador original, Don Marcel Lefebvre. I'm a priest of the resistance against the new modernism in the society and in the modern church. Soy un integrante de la resistencia en contra de la nueva ola modernista en tanto la fraternidad como en la iglesia conciliar. You see me in a white cassock with a red cincture. Uso una sotana blanca con un fajín rojo. Because I was stationed in Asia, in the society, and particularly in the country of India. Porque estuve muchos años en una misión en la India. So then, particularly in the country of India, en el país de la India, in the 2012, en el 2012, because of preaching against the new modernism in our society of St. Pius X, porque denuncié el modernismo, el nuevo modernismo en la iglesia de la fraternidad de San Pío X. On October the 3rd, the feast of St. Teresa, Child Jesus. El 3 de octubre, el día de la Santa Teresa. I received my expulsion papers from the SSPX. Recibí mis papeles de expulsión de la fraternidad. It's a great honor to be expelled for the reasons of the faith. Es un honor ser expulsado por razones de la fe. And this expulsion is like a modern annulment paper. It is meaningless and worthless before God. Esta expulsión no es válida porque yo no traicioné la fe de nuestro Señor Jesucristo. So we continue the work of the Society of St. Pius X. Continúo con el trabajo original de la fraternidad de San Pío X. But today, few considerations on the great saint who brought the faith to India. Quiero platicarles un poco del gran santo que trajo la fe a la India. This is his week. Es la semana de él. It was a few days ago on Sunday. El domingo pasado. On that first Sunday after Easter. Después de la Cuaresma, el primer domingo después de Cuaresma. When on that morning he was filled with bitterness. En esa mañana yo estaba lleno de amargura. He was filled with anger. Estaba enojado. And he had no faith. No tenía fe. He had a great doubt. Estaba en duda, una gran duda. And though the other apostles saw Jesus Christ rose from the dead, he refused to believe. Aunque vio que los demás apóstoles creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, él rehusó creer. His name was Thomas. Su nombre fue Tomás. He was called Didymus, the twin. El Didymus, que quiere decir el gemelo. He was not a fisherman like most of the apostles. No era un pescador como los demás apóstoles. He used to build houses. Él era un constructor de casas. He was a stonemason. Era un albañil. Big, strong man. Muy fuerte el hombre. Rough hands. Tenía sus manos duras. A rough spirit. Era un espíritu very strong. Muy fuerte. But not too much in the head. Pero no era muy inteligente, que digamos. The very first words we have recorded of him. Las primeras palabras que se encuentran registradas de él. Was a few days before the crucifixion. Fue unos pocos días antes de la crucifixión. When all the apostles. Cuando todos los apóstoles. Were trying to convince Jesus Christ. Cuando todos los apóstoles trataban de convencer a Jesucristo. Do not go to Jerusalem. No vayas a Jerusalén. Because the last time you were there, they tried to stone you and kill you. Porque la última vez que estuviste ahí trataron de apedrearte y de matarte. Only a few days before. Unos pocos días antes. And so they were afraid. Tenían miedo. Todos tenían miedo. Thomas was also afraid. También Tomás tenía miedo. But the word came that Lazarus was sick. Pero llegó el rumor de
de que Lázaro estaba enfermo. And our Lord said to the apostles, Lazarus is asleep. Pero el Señor les dijo a los apóstoles, Lázaro está durmiendo. The apostles said, if he's asleep, leave him sleeping. Bueno, si está durmiendo, déjenlo dormir. But don't go back to Jerusalem because we will die. Pero no vayas a Jerusalén, porque vas a morir. Then our Lord said, he's not sleeping, he's dead. No está dormido, él ha muerto. And the apostles said, if he's dead, then he's dead. Si está muerto, pues está muerto. Leave him dead. Déjenlo. There's nothing we can do. No podemos hacer nada por él ya. And then Christ said, I am glad that Lazarus is dead. Me da gusto que Lázaro esté muerto. For your sakes I am glad. Por su propio beneficio estoy contento. I will go back to Jerusalem Voy a ir a Jerusalén directamente and see Lazarus. y voy a ver a Lázaro. And then Thomas, the rough apostle, Entonces Tomás, el que era el fuerte, said the very first words las primeras palabras that we have recorded of him. que tenemos registradas, He said, let us go vamos, and let us die with y him. vamos a morir con él. This is the life of Thomas. Esa es la vida de Tomás, For he did only two great things. porque hizo solamente dos cosas. First of all, he went. En primer lugar, él fue a Jerusalén también. He went further than any other apostle. Fue más lejos que ningún otro apóstol. He went to the very extremities of the earth. Fue hasta el otro lado del mundo. He lived almost 40 years after the death of Vivió Christ. 40 años después de la muerte de Cristo. He died in the year 72 AD. En el año 72 después de Cristo. During the first 20 years after the death of Jesus Christ, Durante esos primeros 20 años después de la muerte de Cristo, he came over to Mexico vino a México and touched the New World. y estuvo en contacto con el Nuevo Mundo. He went to Africa. Fue a África And then in the last 20 years of his life, he was in India. y esos últimos años estuvo en la India. He brought the faith further than the other 11 apostles Fue más combined. lejos que ninguno de los otros apóstoles combinados. And he was the apostle of doubt. Él fue el que dudaba, el dudoso. He was the apostle that even after Jesus Christ rose from the dead, he refused to believe. Todavía cuando supo que Jesús Cristo había resucitado, todavía no quiso reconocer, no quiso creer. But then we have the second words recorded of Y Thomas, tenemos las segundas palabras registradas de Tomás, which he said last Sunday. el que dijo el domingo pasado. What are the third words? Bueno, esa es la tercera The palabra. second words were, I will not believe No creeré that Jesus rose from the dead que Jesucristo resucitó entre los until muertos I put my hands hasta que no ponga mis manos into his side, en su costado and I put my hands into the place of the wounds. y pondré mis manos en el lugar de las heridas. I don't care all the evidence of the whole world. No querer ninguna evidencia del resto del mundo. It means nothing to me. No significa nada para mí. I must see it with my own Tengo que verlo eyes. con mis propios ojos. He was a fool. Era un tonto. He was proud. Era un orgulloso He was filled with great anger. y estaba muy enojado. And he deserved to be abandoned by Christ. Y merecía que Cristo lo abandonara a él, But Jesus Christ would not abandon him. pero Jesucristo no lo abandonó. And so last Sunday we have his third words. En el domingo pasado tenemos sus últimas palabras. Our Lord Jesus Christ entered into the upper room where the apostles were. Cuando estaban en el cenáculo, él subió allá, The doors shut. las puertas se cerraron And he did not pay attention to the 11 apostles, the 10 apostles. y no le prestó atención a los 10 apóstoles, He looked only at Thomas. solamente miró a Tomás. He said, Thomas, come hither. Ven para acá, Put your hands into my side. pon tus manos en mis heridas, Place your fingers into my wounds. mete los dedos en mis heridas And be not unfaithful, y no seas infiel, but have faith. pero ten fe. And Thomas said his words, the last ones we have recorded of him. Y las últimas palabras que tenemos registradas de Tomás, My Lord and my God. mi Señor mío y Dios mío. And for the last 2,000 years, Y por los últimos 2000 años, throughout the world, a través del mundo, we have imitated Thomas. hemos imitado a Tomás. When you see the priest raise up the host at Cuando the ven que Mass, levanta la hostia en la mesa, with your eyes, con sus ojos, you see what looks like a piece of bread, para lo que parece un pedazo de pan, but you know that is my Lord pero and my ustedes saben God. que es nuestro Señor y nuestro Señor y nuestro Dios.
Therefore we repeat the words of Thomas. Por eso repetimos las palabras de Tomás. When we see the host go into the air, Cuando vemos que la hostia se levanta, se eleva. and when we see the chalice go into the air, Cuando vemos el cáliz que se eleva, we say in our hearts, decimos en nuestro corazón, my Lord and my God. Señor mío y Dios mío. And we must no longer be unbelieving. Y no debemos de dudar más, We must no longer be unfaithful, no debemos ser infieles, but we must have faith. debemos tener fe. And St. Augustine, the greatest of the fathers of the church, Y San Agustín, el más grande de los padres de la iglesia, he turns to Thomas. él se consagró, He looked at Thomas. él vio a Tomás. And he said, Thomas, I thank thee for thy doubt. Tomás, te doy las gracias por tus dudas. I thank thee because thou didst not believe. Te doy las gracias porque no creíste, Because of thy unbelief. porque tu increencia, And because you put your hands into the side of my God. y que porque pusiste las manos en las heridas de nuestro Señor Jesucristo, I cannot doubt. no puedo dudar ahora. Your doubt, Thomas, Tú eres el Tomás que dudaba. destroyed and took away our doubt. Destruye y llévate nuestras dudas, So that now no man can doubt hasta que ningún hombre dude that Jesus Christ rose from the dead in the flesh. que nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos en carne viva. Now imagine these days. En estos días, imagínense, It is only a few days after the resurrection. después de unos pocos días después de la resurrección, We have not yet arrived at Pentecost. todavía no llegamos a Pentecostés. There are 11 faithful apostles. Hay 11 apóstoles fieles. Judas was a fool Judas fue un tonto because Judas hung himself porque Judas se colgó in the morning on Good Friday. en la mañana del Viernes Santo. If he had only waited a few hours, Si solamente hubiera esperado unas pocas horas, he would have perhaps become a saint. probablemente se hubiera convertido en santo. Thomas did not believe in that morning, Tomás no creía en esa mañana, and neither did the other 11. tampoco los otros creían, But they waited. pero esperaron. And in the afternoon, between noon and 3 p.m., Y en esa tarde, entre las 3 y las 6, on Good Friday, en el Viernes Santo, Jesus Christ gave us his greatest gift. Jesucristo dio su más grande regalo. He looked out upon St. John the Apostle. Vio a San Juan, el apóstol. Woman, behold thy son. Mujer, ahí está tu hijo. And he made Mary our mother. Y hizo a María nuestra madre. He made Mary the mother of the 11 living apostles. Hizo a la María la madre de los 11 apóstoles. And if only that fool had waited a few more hours, Y si solamente hubiera esperado unas pocas horas, ese tonto, she would have made him overcome his despair. la Virgen María lo hubiera hecho que venciera su desesperación. She would have seen that her son forgave Judas. Hubiera visto que su hijo hubiera perdonado a Judas, But Judas refused. pero Judas rehusó. And it were better for him had he never been born. Y hubiera sido mejor para él ni haber nacido. Thomas turned bitter on that day. Tomás se amargó ese día, estuvo muy disgustado, enojado. Thomas saw the evidence of the resurrection. Tomás vio después la resurrección, las pruebas, He refused to believe. y no creyó, But there was a difference pero hubo una diferencia between him and Judas. entre él y Judas. Mary was now his mother. María era ahora su madre. Therefore, he could not be lost. Por lo tanto, él nunca podría ser perdido. And he would fulfill his first request. Y hubiera llenado su primer requerimiento. When he said to the other apostles, let us go and let us die with him. Cuando dijo que vamos con él y vamos a morir con él. When Thomas arrived in India, Cuando Tomás llegó a la India, the Indians said, los indios dijeron, I have never seen a man with more strength, los hindúes dijeron que nunca habían visto un hombre con tanta fuerza, a man with more certitude than Thomas, un hombre con mucha seguridad como Tomás, con tanta seguridad como Tomás, because they did not understand his doubt. porque ellos nunca entendieron sus dudas. His doubt was ripped away Sus dudas se acabaron because Mary was his mother. porque María era su madre. And on the 8th day after the resurrection, Y el día octavo, después de la resurrección, Jesus Christ made a special visit just for Thomas. Jesucristo hizo una visita nada más por Tomás.
And so he made a special visit. He will make a special visit for many souls Visitó a muchas almas. who say, I don't understand. No entiendo, le decían, no entiendo. I don't know why I was made. Porque no entiendo por qué estoy aquí, por qué fue hecho. I don't know why I'm here. No sé por qué estoy aquí. I don't know why I suffer. No sé por qué sufro. But I will turn to my mother. Pero voy a dirigirme a mi madre. And Mary will be my mother. Y María va a ser mi madre. She will make sure Ella se asegurará that one day, que un día, even if we are closed in our hearts, un día que nos cerramos el corazón, like Thomas closed the doors of the upper room, como Tomás cerró las puertas del cenáculo, Christ will come through the wall Jesucristo cruza las paredes of the cold and wicked heart, del corazón duro y frío and he will enter, y entrará and he will make us to believe. y nos hará creer. The devil knows this very well. El demonio sabe bien esta situación. He knows that Mary is the defeat of the kingdom of hell. María es la que va a derrotar al reino del infierno. He is terrified of her. El demonio está aterrorizado de ella. He is very wise Es listo because she destroys him porque ella lo destruirá with just her heel. con su talón. It doesn't take effort for Mary to wipe out Satan. No tiene que esforzarse ella para destruir a Satanás. She doesn't act like these modern femidikes, however you say it in your language. Bueno, Feminist lesbians. como estos actuales feministas y lesbianas In the modern movies and video games. en los juegos de video, en el mundo del espectáculo. They'll go, Así como los karatecas. they do all the karate chop moves. Que hacen todos esos movimientos de karate. And they can do less harm than a fly. Y ellos no dañan a nadie. When they stink more Cuando más apesan and are worth less. y valen menos. What destroys Satan Lo que destruye a Satanás is a woman who is a mother, es una mujer que es madre, a woman that is a lady, que es una dama, who is like unto Mary. que es como María. And the devil is terrified of such souls. Y el demonio está aterrorizado de tales almas que son como María. Thomas, though he was a tough guy and had little brains, Tomás era el más fuerte de todos, aunque tenía pocos sesos. he knew stay close to Mary. Él supo que tenía que estar cerca de nuestra madre. So he went to the extremities of the earth Él se fue hasta el otro lado del mundo and he preached Christ. y predicó a Cristo. And he had no doubt. Y entonces ya no dudó. Notice in our times, Ahora en esos tiempos, we think here in Ecuador, for instance, aquí en Ecuador, en este tiempo, where are the faithful priests? ¿dónde están los sacerdotes fieles? We should not go to that new mass which brings souls to hell. No debemos ir a la nueva misa que lleva las almas al infierno. And Our Lady warned about it many centuries ago. Y nuestra Madre Santísima, ella nos advirtió de eso muchos siglos. In La Salette in En La France, Salette, in the 1840s, en el 1840, the Blessed Virgin Mary told a little girl, nuestra Santísima Madre le dijo a una pequeña niña, Rome will lose the faith. Roma perderá la fe It will even become the seat of the y Antichrist. hasta será el asiento del Anticristo. And she told Mother Mariana Y le dijo a la Madre Mariana, in Quito, here in en Ecuador, Quito, aquí en Ecuador, there will be a total loss of faith se perderá la fe in completamente the end of the 20th century. al final del siglo XX. But when things are at the absolute worst, Pero cuando las cosas estén en el peor momento, and it seems as though they could not get any worse, cuando parece que ya no puede estar peor, the Mother Mary will come in nuestra Madre María vendrá with her greatest power. con su poder máximo And she says, and I will defeat Satan in a most wonderful way. de derrotaré a Satán en la forma más maravillosa. What do we have to do? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? All we must do is keep our eyes open Tenemos que abrir los ojos y mantenerlos abiertos and have a deep faith. y tener una fe profunda. And one day we will see soon Y veremos muy pronto the most wonderful victory of la Mary. victoria más maravillosa de María. We must only remain faithful to the true Mass, Solo que debemos ser fieles a la misa verdadera, faithful to the true faith. fieles a la fe verdadera, This holds us all our y days. a la misa, y eso nos mantendrá
fuertes hasta los últimos días. Without faith, it's impossible to please God. Sin la fe es imposible complacer a Dios. So says the sacred scripture. Así dice la Sagrada Escritura. But if we have true living faith, Pero si realmente tenemos una fe viva, we can never be defeated. nunca podremos ser derrotados. And hence, imagine the spirit of those 11 apostles. Imagínense esos 11 apóstoles. When Jesus Christ said to them, "You 11 fishermen and one taxpayer, one publican, and one architect." Sí, él señaló a los 11 apóstoles, uno de ellos cobrador de impuestos, otro los demás pescadores y One publican el cobrador de impuestos and one mason, one y el architect. albañil, arquitecto. Go into the whole world. Vayan al mundo. When they went into the world, they went alone. Cuando se fueron al mundo iban solos. When Thomas walked into India, Cuando Tomás entró en la India, he was the only follower of Jesus Christ. él era el único que seguía a Jesús. He was the only one that believed in him. Era el único que creía en él. And our Lord Jesus Christ told him, Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, when you, priest of God, go by yourself into a land, cuando tú, sacerdote de To our Cristo, country. vayas a un país, you will bring the kingdom of God with you. lleva el reino de Cristo contigo. I do not travel alone. No estás viajando solo. The kingdom of God is in me. El reino de Dios está con él. I carry the kingdom of God where I go. Yo llevo el reino de Dios a donde quiera que voy. And as the ambassador of God, Como el embajador de Dios, must plant his cross debe de plantar su cruz and preach his faith y predicar su fe and condemn the enemies of God y denunciar a los enemigos de Dios. and all the heresies and lies of the devil, Todas las herejías y mentiras del demonio. and stand firm under the cross Y quedarse firme en frente de la cruz next to our Holy Mother. junto a Nuestra Señora Santa. This is the safest place to be in battle. Ese es el lugar más seguro de estar durante una batalla. Try to run from the battlefield. Traten de correr del campo de batalla. You know, now they have smart bombs, Saben que ahora hay las bombas inteligentes. and they have Tomahawk missiles Y with tienen los computers on them. misiles Tomahawk con computadoras en ellos. So when you run away, Cuando ustedes corren, the missile will... el misil no les va a fallar. If you go into a bunker, Si van abajo en un subterráneo, they have special bombs that go through the bunker, tienen unas bombas especiales que atraviesan la and you will be blown up in your bunker. vuelan dentro de ese subterráneo. Blown up, running away as a coward. Y está ahí corriendo como un cobarde, But stand next to the cross, pero quédense cerca de la cruz, right next to the enemy, exactamente enfrente del enemigo, and his bombs and missiles don't work. y sus bombas y misiles no van a funcionar. And there we stay next to our Holy Mother, Y estamos junto a nuestra Santa María Santísima, and then we are assured the greatest victory. y tenemos asegurada la victoria más grande. St. Thomas, when he went to India, Santo Tomás, cuando fue a la India, one of the things he did, he went to Madras, India, or Chennai. una de las cosas que hizo fue ir a Madras, India. He saw 40 Tamil Indians, Vio 40 indios tamiles. and there was a large log, Había- big log in the sea. Había un tronco de madera en el mar. And they couldn't pull it on the shore. No lo pudieron jalar hacia la costa. And he said, step aside. Háganse un lado. He took off his cincture. Quitó su símbolo, He wrapped it around the lo log. amarró del tronco And he pulled it in by himself. y lo jaló él solo a la costa. When he brought it into the shore, he said, I pulled this tree in. Dicen, vean cómo yo jalé este tronco. It's my tree. Ese es mi árbol. Does anybody have a problem? ¿Alguien tiene algún problema con eso? And they said, no, we have No, no no, problem. no problema. He then took a saw. ¿Perdón? He took a saw. Sacó una sierra, And he cut the tree. cortó el árbol And they watched him. y lo estaban viendo. And he built a church Y construyó una iglesia from one tree. con un solo árbol. He went back and cut and built the wall.
Y se construyó una He went back pared, and cut and built the roof. cortó y construyó el techo. He went back and cut and built the whole of the church. Iba de adelante. He built the altar. Construyó el altar. And he still had one large stick Y left todo- over, Y todavía tenía un pedazo todavía. which he cut in two Que le pieces. quedó y lo cortó en dos partes. He stood it in the sand, Lo clavó en la tierra. where it still stands today, 2,000 years later. Y todavía existe ese crucifijo después de los The main beam still stands. el principal, la The principal cross viga beam, todavía the queda. cross beam that he put on fell off in the last 2,000 El years. travesaño se cayó. And he built the church, and he said, "This is the true church, Dijo, esta es la iglesia verdadera. made from one tree. Esta es de un solo árbol. This is the tree that God the Son hung upon. Ese es el árbol del que Dios el Señor lo For colgó. God the Son became man, Porque Dios el Señor se hizo hombre. and he hung upon a tree. Fue colgado en un árbol. He shed every drop of his blood Perdió toda su sangre. to save you from the devil. Derramó toda su sangre para salvarlos del Enter this church Entren a la iglesia and find the true God." y encuentren al verdadero Dios. And he celebrated the holy sacrifice with the Y Mass. celebró la Santa Misa, And he did many miracles. sacrificio y hizo muchos milagros. And they converted also even the king. Hasta convirtieron al rey. But the Hindu priests, they refused to convert. Pero los sacerdotes hindús no quisieron convertirse a la fe. And they hated Thomas. And they They hated Thomas. odiaron a Tomás. But they couldn't get a decree from the king to kill him. Pero querían matarlo, pero no, el rey nunca les dio permiso. So they told the king, "King, go and visit your kingdom." El rey visite su reino. When the king went to visit his kingdom, Cuando el rey fue y visitó su reino, they sent a man with a spear. mandaron a un hombre con una lanza. And he came in the first time, La primera vez, but it was not the time for Thomas to die. todavía no era para el tiempo de morir para Tomás. He lived in a small mountain we call Little Mountain, Vivía en una montaña que se le llama Pequeña Montaña, in a cave that is about from this wall to maybe the third chair. en una cueva que va hasta la tercera silla de aquí hasta allá. It had only one entrance. En una sola entrada. The man came in with a spear to kill Thomas. El hombre llegó con una lanza a matar a Tomás. He looked at the man. He was Yeah. kneeling in prayer. Estaba orando a él y miró al hombre. And the angel said, "It's time to leave." Le dijo un ángel, es tiempo de que te vayas. But there was only one exit. Hay una sola salida. And that man was there. Y estaba el hombre He allí. stood up. Se paró. When he stood up, his hand went into the rock. The Cuando, impression of his hand is still there 2,000 years cuando later. se paró, su mano quedó impresa en la roca. Y todavía existe esa huella. He de then esa went roca. to the wall of the cave. Y luego fue a la pared de la cueva And with his left hand, he put his hand on the side. y puso su mano en el lado. And the imprint of his hand went into the rock, Y también ahí quedó su huella de la mano de where it is to this day. También está ahí todavía. And he jumped into the rock, Saltó sobre la roca and the cave opened a new entrance, a new exit. y la cueva se abrió una nueva entrada He escaped. y se escapó. So now there are two entrances to that cave. Ahora hoy en el día de hoy existen dos entradas de esa cueva. Another day he was in the cave, Otro día estaba en la cueva, but on this day he was meant to become a martyr. pero ese día le tocó ser mártir. He prayed, Estaba orando. and the man came in with a spear, and he threw the spear at Thomas and hit him in the side. El hombre llegó, le arrojó la lanza a Santo Tomás y le pegó en el costado. And then the man ran away. Y el hombre corrió. He got up and he walked the way of the cross. Se levantó todo el camino y caminó hasta la cruz. The same distance Jesus Christ walked La misma 40 years distancia, earlier. la misma distancia que Jesús caminó. He was hasta- slowly bleeding to death. Así como la vida dolorosa de Jesús caminó toda esa distancia y estaba sangrando. The people saw Thomas dying, La gente vio a Tomás que moría and they followed him. y lo siguieron. He did not have a wooden cross. No tenía una cruz de madera como Jesús. He was a stonemason. Era un albañil. He had carved a stone cross. Él había esculpido una cruz It was de on top of a mountain called Big Mountain, una cruz de roca que está en la montaña alta, la gran montaña se le and llama, about 2 kilometers from his cave. alrededor de 2 kilómetros de su cueva. He walked bleeding to the top of the mount, Se fue sangrando todo el camino hasta la tope de la montaña, hasta el tope and he de la picked montaña. up the stone cross, Y tomó la cruz de piedra and he held it.
y la sostuvo. He bled upon the cross, Estuvo sangrando sobre la cruz and he died. y murió. As he was dying, Cuando estaba he muriendo, preached to all the people, había gente ahí que lo seguían y les predicó. how beautiful is the cross, Qué hermosa es la cruz. and there is no happiness without the cross. No hay felicidad sin la cruz. We cannot go to heaven without the cross. No podemos ir al cielo sin la cruz. Cannot have peace without the cross. No vamos a tener And paz with sin the la cross, cruz. with the cross, we defeat Satan. Con la cruz derrotaremos a Satanás. And he died upon the stone cross. Y murió abrazado a la cruz de piedra. On December the 17th, En diciembre 17, that cross bled for 300 for almost until only a few years ago. esa cruz estuvo sangrando cada año hasta hace pocos años. It must have been the day that Thomas died. Ese fue el día que Tomás murió. What is life? ¿Qué es la vida? We are meant to travel on a journey. Tenemos que hacer un viaje. Our home is not here. Nuestra casa no está aquí. We must go, Tenemos que ir a nuestra casa, as St. Thomas went. como Santo Tomás. And wherever we go, plant the cross. Y donde quiera que ustedes vayan, pongan una cruz. Wherever we go, spread the faith Prediquen la fe a donde quiera que vayan, until we can die with Him. hasta que podamos morir con Él. Whoever dies with Christ El que muere con Cristo dies a most beautiful and happy death. es la muerte más hermosa y feliz. This is all we must do. Todo esto es lo que tenemos que hacer. You can last a long time between masses, Pueden durar mucho tiempo sin misa, so long as you have a deep faith. tan pronto, en tanto tengan ustedes una fe firme. And you remember how sacred is this cross. Esa cruz es muy sagrada, recuérdenlo. Because remember, at this true Mass, En esa misa verdadera it is the crucifixion that happens. es la crucifixión que pasa en el altar. We are there with Thomas, Estamos ahí con Tomás, there with St. Peter, con San Pedro, there with John, con Juan and most importantly with our Holy Mother y con Nuestra Señora María at the foot of the cross. al pie de la cruz. And we see Christ bleed. Y vemos a Cristo sangrando. His blood and His sorrow Su dolor y su sangre is our hope and our joy. es nuestra esperanza y nuestra alegría. We have great joy, great peace, Tenemos mucha alegría y mucha paz because our Lord bled. porque el Señor sangró. Know and love your simple faith. Esa es la fe simple. Live according to the Holy Gospel. Vivan de acuerdo con el Evangelio. God wants some of you young ladies to marry Him in the convent. Algunos de ustedes, muchachas jóvenes, pueden casarse con Él en un convento. He wants some of you young men to follow Him like Thomas Que did. algunos muchachos de ustedes se conviertan que sean sacerdotes, Carry Christ to the ends of que the tengan earth. la vocación y que lleven esa cruz. This is the time of the crucifixion of the church. Vivimos ahora en la crucifixión de la iglesia. That means this is the most sacred time in all history. En toda la historia somos afortunados que ese es el tiempo más sagrado de la This is historia. the time to be a Catholic. Ese es el tiempo de ser católico. This is the time to be a sister. Es el tiempo de ser una monja. This is the time to be a monk. Ese es el tiempo de ser un monje. This is the time to be a priest. Y ese es el tiempo de ser un sacerdote. So pray for vocations. Oren por las vocaciones. God will provide. Dios nos mandará vocaciones. We go Tenemos que ir and let us die with Him. y moramos con Él. And He forgave the great Thomas. Él perdonó al gran Tomás. He will forgive us Él nos perdonará if only we stay with our Holy Mother. si solamente permanecemos con nuestra Santa Madre. And remember, her victory is coming soon. La victoria es muy pronto. It will be a great victory, Será una gran victoria, a complete una victory, victoria completa. and very sudden. Muy de repente va a suceder. Let's make sure we're the friends of her on that day. Aseguremos que seamos amigos de ella en ese día. And God bless you all. And, Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Where are they now? ¿Dónde están ellos ahora? Are they holding His line? ¿Están aguantando la línea? Are they handing down what they received? ¿Están pasando lo que ellos recibieron? And when we hear them say the new Mass Y cuando escuchamos que la nueva gives misa grace, da gracia, you can go to the least contaminated pueden ir Trinity Mass. a la misa menos contaminada. You can go to Sedevacant's Pueden Mass. ir a la misa sedevacante.
The new Mass is legitimate. La nueva misa es legítima. We accept Vatican II, 95% of it. Aceptamos el 95% del Vaticano II. And we accept the new Code of Canon Law. Aceptamos el nuevo código de ley canónica. And all this modernism. Modernismo, modernismo. And betrayal to the Holy Catholic faith, Es una traición a la fe católica. which plays right into the ideas of Freemasonry. Eso juega entre las manos de los masones. We have to say no. No, debemos decir no. We stay with what Archbishop Lefebvre stood for, Estemos con lo que Monseñor Lefebvre dijo, and what all the Catholic Church of tradition has stood for. lo que siguió por toda la tradición de la Iglesia Católica desde el principio. So we're truly sad to see Nos da mucha tristeza ver the 4 bishops Archbishop Lefebvre los consecrated 4 obispos que el Monseñor Lefebvre consagró have betrayed their mission. han traicionado su misión. So we just have to carry on. Tenemos que seguir adelante. Because the Virgin Mary in Quito Porque here, la señora en Quito aquí she said there'll be a time when the enemies of Christ think they have destroyed the church. llegará el tiempo en que los enemigos de la Iglesia creerán que han derrotado la And Iglesia. no more bishops will proclaim the Catholic truth. Ya ningún obispo va a proclamar la verdad de Cristo. A pope who has lost the faith, El Papa que ha perdido la fe, Pope Francis, for Papa example, Francisco, and all the 5 Vatican y II todos popes. los 5 papas del Vaticano II. And the Virgin Mary said, right when it looks like everything is collapsed, Cuando parezca que todo se acabó, I will step in and overthrow it. me levantaré y los destruiré. So this is why you have to be warned. Así que les vamos a advertir, There is a fake resistance hay una resistencia falsa and a true y resistance. una resistencia verdadera. The fake resistance La resistencia falsa admits admite Vatican II and the new el Mass Vaticano II y la nueva misa, and compromise with sedevacantism comprometiendo con el sedevacantismo también, and to give you names, para dar nombres, like Archbishop Lefebvre had to give names. como Monseñor Lefebvre mismo daba nombres sin esconderse. And this is painful for us because we love this bishop, Es muy doloroso para nosotros porque la amamos a este señor obispo, Bishop Williamson, el obispo Williamson, Bishop Fillet, Pelé, and the other 2 bishops are y los silent. otros 2 obispos que se han mantenido And en silencio. Bishop Thomas Aquinas, Monseñor Tomás Aquino, who we were hoping would hold strong, esperábamos que él se mantuviera firme. he's admitting the new Mass is Está, okay, it gets está grace, diciendo que la misa nueva está bien and he knows better than that. y él debería saber mejor que eso. So pray for the 4 Por bishops. favor, oren por los 4 obispos. Pray for the bishops consecrated by Bishop Williamson. Oren por los obispos que el Monseñor Williamson Next ha month, consagrado. next month he'll consecrate another Van a bishop, consagrar el mes que entra a otro obispo, Bishop el Zendeas. obispo Sendejas. And if you talk to him, Y si ustedes platican con él, you have no idea what he stands for. no pueden saber en qué posición está él. In a time of war, En un tiempo de guerra, you better have a clear stand or you're going to get blown to bits. tienen que tener asegurarse de que están del lado correcto. So in Serán this destruidos. war for the Holy Catholic Es una faith, guerra por la fe católica. we stand clearly with Archbishop Marcel Nos Lefebvre, mantenemos fieles a Monseñor Lefebvre, Pope St. Pius X, el Papa San Pío X and all the popes of y tradition, todos los papas de la tradición, including St. Peter. hasta San Pedro. So stand strong in the faith. Manténganse fuertes en la fe. The poor kids are hungry, they're falling Cansados los asleep. niños, cansados los niños. But one last, St. Paul says, Una cosa que San Pablo dijo, stabiles estote, bueno, en latín no sé. in Latin. Be stable Manténganse estables and immovable y que nada los mueva in the faith. en la fe. Viva Cristo Rey. Viva Cristo. Viva Nuestra Señora de Buen Suceso. Viva. And also, just another note, Otra nota que quiero decir. we see many, many times Que vemos tiempo y tiempo a la vez in our own priesthood en los sacerdotes and in the last 2,000 en years, los últimos 2000 años, whenever one door is closed, cuando se cierra una puerta, whenever we're expelled from one place, cuando nos corren de un lado, there is grace in another. hay una gracia en otro lugar. In fact, De hecho, you should be grateful to Bishop Williamson debes de agradecer a Monseñor Williamson
because he was responsible for throwing Father Raphael out of his monastery in Colombia Porque él arrojó al padre Rafael de su monasterio en Colombia and making him homeless. y lo dejó en la calle. In that homeless state, En ese estado de la calle, he heard about some people in Cuenca, él supo de que había personas en Cuenca, and so he came here. así que vino para acá. If he was not thrown out, Si no lo hubieran echado fuera a la calle, he would not have come no here. habría venido para acá. In fact, when he went back to the monastery Cuando regresó al in monasterio Colombia, en Colombia, they were told him, they called the police and say, get out. llamaron a la policía y lo echaron a la calle. Even though he was the one that built the monastery for Aunque the él last 3 fue con sus years. propias manos construyó el monasterio por 3 años. Bishop Thomas Aquinas gave him the reason why. Don Tomás le dio la razón por qué. You are against the teaching of Bishop Porque Williamson. está en contra de la enseñanza de Monseñor Williamson. You must accept about the grace in the new Mass. Debe aceptar que en la nueva misa hay gracia. Like you think about it, it's a other foolish thing. Es otra cosa tonta. Why would a priest like myself and Porque Father un Raphael sacerdote o como yo o como el padre Rafael or Bishop Thomas Aquinas, o el obispo Tomás de Aquino who have never celebrated the new Mass nunca celebraron la nueva misa? and who would rather die than Y celebrate that Mass, mejor antes muertos que celebrarla, say that it is good. que es una misa buena, And to make that a condition, y hacer una condición to keep saying the same Latin Mass para que aceptar la nueva misa para que puedan poder celebrar la, That la we're misa already saying. antigua que ya se está celebrando. Father Raphael just called before the end of the Mass, El padre Rafael habló antes del fin de la misa and he said, y dijo que I want you to speak out against the errors of Bishop Williamson. digan que vean los errores, estudien, vean los errores de Monseñor Williamson, So, dense cuenta por ustedes mismos. At Father Raphael's request, we are doing this. El padre Rafael les pide que hagan eso. We don't have any problem with Bishop No Williamson. tenemos personalmente, como persona, no tenemos nada contra Monseñor Williamson. But when Monsignor Williamson says the new Pero Mass cuando gives grace to the Monseñor soul, Williamson dice que la nueva misa da gracia a las almas, he's leading souls away from God. está mandando almas alejándose de Dios. And when he says you should go to the least contaminated Mass, Y cuando dice que vayan a la misa menos contaminada, it is like telling a man es como decirle a un hombre, to go to the least offensive prostitute ve con la prostituta más decente if he's going to commit adultery. si vas a cometer adulterio. But when you commit adultery, Pero cuando cometes adulterio, you go to hell. vas al infierno. In the sacred scripture, En la Sagrada Escritura, in the Old Testament, en el Viejo Testamento, God gave the example of adultery Él dio el ejemplo del adulterio. to explain what it is to leave the faith. Lo que quiere decir, ¿qué quiere decir la fe? To step away from the true faith, Alejarse de la verdadera fe, to accept false belief, aceptar falsas creencias, is adultery es against adulterio, God. En contra de Dios. And the Lord despises adultery. Y el Señor desprecia el adulterio. We are in an adulterous generation. Todos nosotros somos una generación adúltera. We live with adultery every day. Vivimos en medio del adulterio. And so it doesn't shock us or Y surprise no us. nos sorprende y nos deja And estupefactos. we easily imitate it. Y fácilmente podemos caer en eso. But remember St. Thomas Pero Santo Tomás and the other apostles, y los demás apóstoles, when they went alone into a country with the faith, cuando iban solos a un país con la fe, they had complete confidence in the victory of that faith. tenían completa fe en la victoria The de esa fe. only true faith La única fe against verdadera all enemies. contra todos los enemigos. Right now, they attacked myself and Father Hewko and Father Están Raphael siendo atacados ahora el padre Hewko, el padre Pfeiffer y el padre Rafael and other priests. y otros sacerdotes. They say, you're against Monsignor Williamson. Ustedes atacan a Monseñor Williamson. You have no bishop. No tienen obispo. We have a bishop. Nosotros sí tenemos obispo. You will fail. Ustedes fallarán. They have tried to destroy us now for a long time. Ellos han tratado de destruirnos por un largo tiempo. But we know what St. Jerome said. Pero ¿qué dijo San Jerónimo? Jerome said, I will preach the faith San Jerónimo dijo, yo predicaré la fe. if everyone listens. Si alguien escucha,
I will preach the faith if only a few listen. Yo predicaré la fe, aunque sea que unos pocos escuchen. I will preach the faith if only one Y listens. seguiré predicando la fe, aunque sea una sola persona la que escuche. I will preach the faith if no one Si no hay listens. nadie, yo seguiré predicando la fe. Because God always hears, Porque Dios siempre escucha and He will judge me y Él me juzgará according to that faith. de acuerdo a esa fe. Remember St. Anthony preached the faith in Torino, Italy. ¿Recuerdan a San Antonio que predicaba la fe en Torino, Italia? They would not listen. Turín. Ellos no escuchaban. He preached for 3 days. Estuvo predicando 3 días. No one listened. Nadie le escuchó, nadie le hacía caso. So he went to the ocean and to the river. Así que se fue al océano y al río. And he said, Ye fishes of God, come forth. Peces de Dios, vengan, Hear the word of God, escuchen la voz de Dios. because it must be heard. Tiene que ser oída. And thousands of fishes stuck their head out of the water. Millones de peces sacaron la cabeza del agua. And the first thing he told them is, La primera cosa que les dijo, You fishes have no brains. ustedes no tienen cerebro, no tienen sesos. Always begin with a compliment. Empezó con un You fishes have no brains, No tienen cerebro ustedes, but you have more brains than these people in pero Torino. tienen más cerebro que nosotros que están en Turín. And God gave big blobs in their head. Les dio una bola de una masifa en la cabeza. Because you know to worship God. Pero ustedes saben cómo adorar a Dios. These fools do not. Y estos idiotas no saben. A little boy saw him preaching to the fishes. Un niño vio que les predicaba a los peces. They ran back to get the people of Torino. Y corrió a avisar a la gente en Turín. And they went and listened to St. Anthony preach Y fueron la gente se empezó a with his back to them con la espalda hacia as ellos he preached to the fishes. mientras les predicaba a los peces. And they converted Y se convirtieron when he preached to the fishes. cuando él predicaba a los They peces. didn't convert when he preached to them. Ellos no se convirtieron mientras les predicaba directamente. The faith can never be stopped. La fe nunca se podrá detener. So because Father Raphael was thrown out, Porque el padre Rafael fue echado a la calle en Colombia. you have the faith here. Ustedes tienen la fe aquí. So you may have more brains than the fishes, A lo mejor tienen un poco más de sesos que los peces. poquito. Un poquito. But if you know Pero ustedes saben that Jesus Christ is God, que nuestro Señor Jesucristo es Dios. true Mass and true faith is all that matters. La verdadera misa y la verdadera fe es lo que importa. Have nothing to do with the modernist church. Nada tenemos que ver con la iglesia modernista. And then you have a strong heart Y ustedes tienen un corazón fuerte, and a strong faith. una fe fuerte. And from here, Our Lady will have her victory. Y Nuestra Señora aquí va a tener su victoria. We are given a small test right now. Nos están probando ahora. So we don't have a visible bishop. No tenemos un obispo ahora actualmente visible. There are about 6,000 bishops in the church. Hay 6,000 obispos en la iglesia. They all have one thing in common. Ellos tienen una cosa en común entre ellos. They don't like us. No nos gusta, nosotros no les gustamos. And they are not standing with the truth at this time. No están apoyando la verdad en este momento. But that's okay. Está bien. There will come a conversion. Vendrá una conversión. Firstly, of the Bishop of Rome, Primero del obispo de Roma, who is the true Pope. que es el Papa verdadero. Right now, he hates God. Right now, he hates God. Oh, sí, justo ahora él odia a Dios, But the grace of God will touch him. pero la gracia de Dios lo va a tocar And he will convert. y se convertirá. And he will consecrate Russia to the Immaculate Heart of Mary. Y consagrará a Rusia al Inmaculado Corazón de María. And there will be a great conversion of Y va a haber souls. una gran conversión de almas. Cannot be stopped. Ya no pueden parar eso. God will send us a bishop. Nos mandará un obispo, Dios nos mandará un obispo. As they consecrate new bishop after new bishop, Mientras estén consagrando obispos, más obispos, más obispos, in order to say we can destroy the Catholic tradition, pues nosotros podemos destruir la tradición católica. we have bishops, Tenemos muchos obispos, we have priests, tenemos sacerdotes, we have money. tenemos mucho dinero. You don't. Ustedes no tienen nada de eso. Father Zendejas made the offer to Father Raphael last year, El padre Sendejas le ofreció al padre Rafael el año pasado, in July in America. en julio en Estados Unidos. He said, you come with us, Vente con nosotros. accept the teaching of Bishop Williamson about the Acepta new lo Mass que in está Vatican II, enseñando Monseñor Williams de la nueva misa y del Vaticano II. and we will let you have your monastery back in Y Colombia. de devolver nuestro monasterio en Colombia. And we will give you all the money you Te need. damos todo el dinero que quieras.
See this house I'm in? ¿Ves esta casa? It's over $1 million. Ah, sí, donde vivía el Padres en Texas, vale más de $1 millón. It's a mansion near New York Es City. una mansión cerca de la ciudad de Nueva York You'll be taken care of. y nosotros vamos a cuidar de ti. But if you stand against us, Pero si vas a estar en contra de nosotros, we will crush te you. vamos a hacer pedazos. And so they have tried to crush Father Raphael. Entonces han tratado de destruir al Padre Rafael. Never try to defeat an idiot. Nunca trates de destruir, de derrotar a un idiota. Because when you beat him one way, Cuando lo derrotas de una forma, he finds a door. encuentra una puerta. It's just like Maxwell Smart. ¿Quién? It's like what's his name? Inspector Clouseau. You know Inspector Sí, de Clouseau? la Pantera Rosa, el inspector Clouseau, So an idiot, un idiota whoever tries to kill the idiot, que trata de matar al idiota, his life is in danger. su vida está en peligro, Not the idiot. no el idiota. As long as we remain idiots En tanto permanecemos idiotas and very simple, y muy sencillos, they will push us against the mountain, nos van a echar en contra de la montaña. and instead of saying ow, En lugar de decir, ay, we'll accidentally say open sesame. ábrete sésamo, vamos a decir Sesame. sésamo. And then the mountain will open Entonces la montaña se abrirá and we will find gold. y vamos a encontrar oro. Oh. Bien. Remain an idiot. Sigo siendo idiota, Remain simple. permanezcan sencillos, Keep a simple faith. mantengan una fe sencilla, Don't be afraid of the attacks of the no enemies. tengan miedo del ataque del enemigo. We want all of them to convert. We Queremos, want all of them to convert. queremos que todos se conviertan, I think the bishop who might be our bishop in the resistance que nuestro obispo que puede llegar a ser el obispo de la resistencia, will be Bishop Follet. será el obispo Felé, Because when he goes in with Rome, porque cuando se vaya con Roma, they will crush him. lo van a hacer pedazos, They will throw him in the streets. lo van a echar a la calle. And then he might wake up and say, Entonces va a despertar y va a decir qué está haciendo. I'm ¿Qué pasó? sorry, I don't like this. Lo siento mucho, esto no me gusta. And then he may come to us A lo mejor regresa con nosotros and be our bishop. y sea nuestro obispo. But God will provide, Pero Dios tendrá la respuesta. so long as we keep a strong and firm and Pero bending ustedes faith. sigan así de fuertes en la fe And then it's sufficient. y esto ya estuvo bien. Ya estuvo suave. Are you awake? Yes, Sí, Padre. Okay, you can kneel down, we'll give you a double whammy. Blessing. Doble bendición. una vez de rodillas. I can kneel